Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el segundo video referente al tema de durabilidad en estructuras de hormigón armado, denominado parte B. Hablamos de algunos fenómenos, ahora vamos a continuar con algunas causas que afectan la durabilidad de las estructuras. Uno muy conocido, la corrosión de las armaduras de acero, es una causa muy frecuente del deterioro de las estructuras de hormigón armado. Sabemos que las armaduras incorporadas a una estructura de hormigón, bien proyectada y adecuadamente construida, está protegida y pueden permanecer sin alteraciones una cantidad importante de años. ¿A qué se debe eso? A que los poros de hormigón contienen una solución acuosa saturada de hidróxido de calcio con un valor de pH mayor o igual que 12,6, que inhibe el acero es inerte en un medio alcalino con un pH mayor que 9, por lo que resulta protegido con la corrosión al estar embebido en el hormigón. El acero sufriría corrosión cuando el pH disminuye por debajo de ese valor de 9. Por eso es que es tan favorable este material hormigón armado, combinación de acero y hormigón, que cada uno aporta sus condiciones favorables en cuanto a la resistencia y también en cuanto a la protección del otro. El pH de la solución que contiene los poros va disminuyendo cuando el hidróxido de calcio se combina químicamente perdiendo alcalinidad. Y uno puede preguntarse por qué ocurre esto. La combinación del hidróxido de calcio y el anhídrido carbónico que está contenido en el aire forma carbonato de calcio, proceso conocido como carbonatación del hormigón. De encontrarse la estructura de hormigón en contacto con el aire, esa carbonatación comienza su desarrollo en la superficie y va progresando en forma lenta hacia el interior de la masa. El proceso de carbonatación se inicia en la superficie y lentamente progresa hacia el interior. Un parámetro fundamental para que se produzca la carbonatación es el contenido de humedad. Si los poros están completamente secos, el dióxido de carbono no podrá reaccionar. Y por otro lado, si están completamente saturados, su penetración será muy lenta. Cuando los poros están parcialmente llenos de agua, entre un 50 y un 80%, se dan las condiciones óptimas para que el proceso avance. El proceso de carbonatación se va atenuando con el tiempo y definir la velocidad de avance del frente carbonatado es muy importante para estimar el tiempo en que va a tardar en llegar hasta la armadura, es decir, que va a avanzar sobre el recubrimiento y llegar a la capa exterior de la armadura. Se puede modelar el proceso de penetración a través de la siguiente expresión. Si Xc llamamos a la profundidad del frente carbonatado, Xc sería igual a Kc, que es una constante de carbonatación que depende de las características del hormigón y del medio ambiente, y T es el tiempo de exposición elevado al 1 medio. Si se conoce la edad de una estructura y mediante muestras extraídas de la misma se puede medir la profundidad del frente carbonatado, entonces podemos calcular las constantes de carbonatación de cada elemento en particular, el valor de Kc. A partir de definir dicha constante, podemos graficar el avance del frente carbonatado en función del tiempo para cada muestra. Estas son experiencias de los investigadores Priaño y Señas, de probetas, de muestras tomadas de estructuras en zona urbana y rural, donde se han definido la densidad del hormigón en la muestra, el porcentaje de absorción, la porosidad, la profundidad del frente de carbonatado y el valor de la constante K sub C. Observemos algo interesante, o sea, si la porosidad es mayor, frecuentemente el valor de Kc es más elevado porque la calidad del hormigón es menor, ¿sí? La columna C1, por ejemplo, 18,5% de porosidad, que es elevado. La constante de carbonatación milímetro sobre año a la 0,5, 6,94. Frente a otra alternativa, por ejemplo, la L7, la porosidad es 11,3, es bastante menor, y la constante Kc es 2,31. Por otro lado, en ambiente rural, el dióxido de carbono en el medio ambiente es menor. Entonces, a igualdad de condiciones, la situación es más favorable.
Fíjense que en P1 tenemos una probeta con una muestra, con un hormigón con una porosidad que denota una mala calidad, 27%, y la velocidad de case del avance de carbonatación es de 4. Por otro lado tenemos la P4 que tiene 23,9 de porosidad, que es muy elevado también, y la profundidad de carbonatación case es 2,84. Entonces, naturalmente el avance del frente avanza más en zonas urbanas y, por ejemplo, en particular dentro de una estructura, en una cochera avanza mucho más por los gases que largan los vehículos que en otra parte del mismo edificio. Entonces acá tenemos profundidad de carbonatación para diferentes tipos de elementos, columnas C1, C2, C3, losas, ¿sí? Donde están graficados los espesores de recubrimiento de estos elementos, en azul el recubrimiento de columnas, en negro con línea triangular el recubrimiento de losas y con cruz recubrimiento de columnas hunchadas. Entonces, en función de la velocidad de crecimiento del proceso del avance de carbonatación, la curva va a cortar al recubrimiento y cuando corte al recubrimiento quiere decir que ha llegado al frente a las armaduras. Estamos en una situación crítica. Ahora, ¿para qué periodo de tiempo ocurre eso? Si eso ocurre para un periodo prolongado de tiempo, el problema va a ser menor. En el caso, por ejemplo, de la columna C1, para entre 20, cercano a 25, un poco más de años, el frente de carbonatación llega a la armadura de la columna y por ende es muy difícil que a partir de ahí no se produzcan efectos que afecten a la columna, las armaduras de las columnas, procesos de corrosión, mucho antes de que llegue a la vida útil. La porosidad del hormigón es un parámetro muy importante, dado que los poros capilares de menor tamaño están generalmente saturados de humedad y por lo tanto son frenos al proceso de carbonatación. Al respecto podemos ver la probeta anterior L7. En general, un posible criterio para establecer es el siguiente. Si el porcentaje de porosidad es menor que el 10%, podemos tentativamente afirmar que la calidad del hormigón es buena, es muy buena. Si dicho porcentaje está entre el 10 y el 15, sería de buena calidad. Y si es superior al 15%, la calidad del hormigón es baja. Por otro lado, acá hay curvas de crecimiento de la carbonatación, el frente de carbonatación, en ambientes rurales y en ambientes urbanos. Naturalmente, en función también de la porosidad. Y vemos el fenómeno que mencionamos recién. La mayor velocidad de propagación en ambiente urbano, ¿sí? En función de los ensayos de estos investigadores. La concentración de dióxido de carbono en el aire, entonces, es un parámetro que afecta en forma directa el grado del proceso de carbonatación y define también el grado de agresividad del medio ambiente. Estas son todas probetas tomadas en ambiente urbano. Y acá vemos una foto, por ejemplo, de una columna de una cochera, donde el proceso de corrosión, como mencionamos anteriormente, se ha acelerado por la atmósfera más contaminada y el escaso recubrimiento también que ha tenido esta armadura, que ya ha quedado totalmente expuesta y naturalmente sufre daños severos en una vida útil muy breve, muy reducida, digamos. No en la vida útil que tendría que tener, sino en un corto plazo de tiempo. ¿Cómo podemos evaluar el espesor carbonatado? Una forma sencilla de determinar la posición del frente de carbonatación es el empleo de una solución de fenolftaleína en alcohol que muestra un color fucsia intenso en la zona que no está carbonatada. Por ejemplo, en la probeta tomada de una estructura tratada de esta manera, se ve el avance del frente en más de 40 milímetros desde el extremo de la probeta hacia el interior. Imagínense que esta probeta está tomada de un balcón, ¿sí? La cara superior es la carbonatada y ha penetrado al frente de carbonatación 4 centímetros dentro del espesor de la losa. Indudablemente ya ha afectado la armadura,
superior de ese balcón y por ende la estructura está corriendo riesgos. O sea, hay que evaluar el grado de afectación de esa armadura, que es isostático el elemento, y si se deteriora puede sufrir un colapso frágil. El periodo de que el hormigón protege a las armaduras es función del cuadrado del espesor del recubrimiento, por lo que a igualdad de las restantes variables, un recubrimiento doble se traduce en un periodo de protección 4 veces mayor. La influencia del espesor de fisuras de reducido espesor, menor que 0,30 milímetros, no es una variable tan relevante como podría parecer porque están ubicadas en zonas muy localizadas. La mejor protección para evitar estos efectos es un buen contenido de cemento, una baja relación agua-cemento, un recubrimiento bien compacto con un espesor suficiente y naturalmente un buen curado. Si el hormigón es poco compacto o poroso, lo indicado ya no es aplicable. No tiene tanta importancia el recubrimiento porque en realidad poco va a proteger a las armaduras. Es lo que decimos, la eficacia del recubrimiento es prácticamente nula, cualquiera sea su espesor. Acá vemos una viga con un proceso de corrosión avanzado. La corrosión de las armaduras genera adicionalmente a la pérdida de la sección de sección en la barra otro efecto importante sobre el elemento, que es el aumento de volumen que experimenta el acero al oxidarse, que genera fisuras paralelas a las armaduras y eventualmente cuando el proceso avanza el desprendimiento del recubrimiento del hormigón, que es típico, es característico, lo habrán visto ustedes, en dirección paralela a las armaduras. Al aumentar, ustedes pueden ver en el gráfico factor de permeabilidad y relación agua-cemento en peso. Al aumentar la relación agua-cemento, aumenta naturalmente la permeabilidad. Y esto dado que la red capilar se forma por evaporación del agua incorporada en exceso a la mezcla con respecto a la necesaria para hidratar el cemento. Entonces, tenemos que trabajar con relaciones agua-cemento lo más bajas posibles naturalmente. Un aspecto interesante que a lo mejor nos pueden llegar a consultar es, viene un comitente y nos dice, mire, ingeniero, hemos detectado fisuras en la estructura, es un edificio que ya tiene varios años, está en servicio y nos preocupa porque a nuestro criterio son fisuras nuevas. Bueno, la pregunta es, ¿serán efectivamente nuevas? Bueno, tenemos alguna posibilidad de tratar de hacer un análisis un poquito más lógico. Podemos tomar de algún sector que no debilitemos la estructura una probeta testigo que cruce una fisura y tratarla con esta sustancia para evaluar la profundidad de carbonatación desde la superficie. Observamos la probeta a la mitad, la cortamos, visualizamos la profundidad de la fisura y observamos la profundidad del frente carbonatado en la superficie de la probeta. Y observo la profundidad del frente carbonatado en la fisura en su interior. ¿Son similares las profundidades de carbonatación? Sí. Entonces la fisura no es reciente, tiene un tiempo prolongado. ¿Se entiende? Es una forma sencilla, si es posible tomar esa probeta, de al menos determinar no el origen de la fisura, pero si es una fisura reciente o es una fisura antigua. Con respecto al recubrimiento mínimo en las estructuras, el dar un recubrimiento adecuado a las armaduras nos permite proteger a las armaduras contra la corrosión y ofrecer una seguridad adecuada también contra el fuego. Esto es válido si el hormigón está adecuadamente elaborado, previamente adecuadamente dosificado, la colocación en la estructura se hace correctamente, respetando un tiempo mínimo de curado para que prosiga el proceso de hidratación. O sea, todas estas cuestiones se tienen que cumplir para que después el recubrimiento que le hemos dejado realmente sea un recubrimiento que tenga efectividad. El recubrimiento permite asegurar la transmisión de las fuerzas de adherencia, prevenir el descascaramiento, lograr una resistencia adecuada al fuego, como lo vimos en la clase de resistencia al fuego, en el video hace tiempo atrás, lo pueden buscar en el canal, la protección del acero contra la corrosión según el medio en que se encuentra expuesto y de la clase de hormigón empleado. Estos son gráficos tomados del mismo reglamento, donde nos expresan recubrimientos mínimos en función de condiciones de exposición de las estructuras. Una losa sobre el suelo, en contacto con el suelo, previo hormigón de limpieza,
debería tener la armadura como mínimo 50 milímetros si las condiciones no son agresivas, y en las losas como mínimo 20 milímetros. Otros gráficos adicionales: tabiques contra el suelo, recubrimiento de armaduras principales de estribos de vigas 20 milímetros, de hormigón sunchado 40 milímetros por afuera del suncho. Estas condiciones no tienen que ver con la resistencia al fuego. Las condiciones de recubrimiento requeridas por resistencia al fuego, como lo vimos en el video correspondiente, que los invito a que lo revean si no lo recuerdan, pueden ser más severas o más exigentes que estas, en cuyo caso hay que respetar ellas. Formas de obtener recubrimiento: mediante aparatos que permiten lograr la separación con el fondo de encofrado. En este caso es una losa de hormigón de una represa. Mediante este esquema se logra el recubrimiento de la armadura principal de la losa, que logra la estanqueidad de la presa. No tiene un núcleo central estanco, sino es una presa con cara de hormigón. En la tabla siguiente se fijan los valores de recubrimiento mínimo según la clase de exposición del elemento estructural. Al respecto, para los que sigan el código ASI 318, van a observar que estos valores no coinciden con los del código, son algo menores. En esto hubo una adecuación en el país porque se consideró que eran excesivos para la mecánica o la costumbre que había. Y hay una aclaración abajo en la tabla, un asterisco, que no es menos importante. Para clases de exposición A3, Q1 y C1, los valores dados en esta tabla se deben incrementar en realidad un 30%. Y para clases CL, M1, M2, M3, C2, Q2 y Q3, que son más agresivas, se deben incrementar un 50%. O sea, estos son los mínimos recubrimientos, pero para clases ambientales más agresivas deben ser incrementados en un 30 o un 50%. Ustedes dirán, ¿qué es CL, qué es Q1, qué es C1? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto al detallado de las armaduras, para lograr la durabilidad adecuada es muy importante que el armado previsto nos permita un correcto hormigonado del elemento. Para ello tenemos que respetar separaciones mínimas entre barras en vertical y en horizontal, y disponer un esquema de armado, un croquis al menos a mano alzada donde hay concentraciones de armadura, para evaluar si es factible hormigonar correctamente esa zona, ¿sí? Tanto entre barras de una misma capa como en altura entre barras de distintas capas. Si este dibujo no lo hacemos y decimos abajo en la viga va a haber 12 barras del 20 milímetros, y no hacemos un detallado correcto, el capataz en obra lo va a colocar como pueda, ¿sí? Y el resultado final va a ser incierto. Con respecto al control de las fisuras en el alma de la viga mediante armadura de piel, acá vemos una viga de puente de hormigón armado con una fuerte concentración de armaduras de 25 milímetros nervurada en el talón inferior, y una armadura de piel a la altura del alma para controlar las fisuras en el alma. Si no se coloca esa armadura, ¿qué puede pasar? Que varias de las fisuras bien controladas en el ala inferior de la viga, como se ve en la foto de arriba de un ensayo, converjan en una sola en el alma. Y la fisura en el alma es el espesor, la sumatoria de las fisuras aproximadamente que convergen en la misma, y por ende supera largamente los valores admisibles. En cuanto a vigas y losas, hay distanciamiento mínimo entre barras, ¿sí? La separación mínima es el diámetro de B, 25 milímetros, o 1,33 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Esto hay que tenerlo en cuenta también y detallarlo en los planos. En columnas también tenemos las condiciones de separación mínima entre barras de armadura longitudinal, son semejantes. Y hay una incorporación con respecto a otros reglamentos interesantes, que son tolerancias constructivas de la armadura de flexión. Fíjense que en esta tabla se establecen, según la altura efectiva, que es la distancia entre la cara superior de hormigón y el baricentro de la armadura, la diferencia entre el recubrimiento teórico y el real máxima, y la tolerancia en la altura útil máxima.
y para alturas mayores a 200 se establece otro valor de referencia. Bueno, asociado con los coeficientes de seguridad, tenemos que respetar justamente estrictamente las alturas útiles de las armaduras de flexión, porque si no lo hacemos se va a reducir el coeficiente de seguridad, por ejemplo, a flexión, si la altura útil es menor. Ejemplos críticos son, como hemos mencionado, las armaduras de balcón en voladizo, que por ejemplo, si no están adecuadamente distanciadas con separadores, cuando estamos hormigonando y es pisada por los operarios, pierde altura, ¿sí? Y se incrementa el recubrimiento, pero se reduce la altura útil y consecuentemente se va a reducir la capacidad de carga de ese elemento y el coeficiente de seguridad de la pieza. Y aparte, eso va a originar fisuración excesiva y a través de esas fisuras el posible ingreso de agentes que agredan a las armaduras. Bueno, eso lo vemos a la izquierda en el dibujo superior y a la derecha. Y acá vemos, por ejemplo, para evaluar el proceso de carbonatación en balcones, que es un problema bastante delicado, probetas extraídas en algunos balcones para ver si ha llegado el proceso de carbonatación hasta las armaduras o no. Si ha llegado, hay que tomar medidas de evaluación del estado de las armaduras y de contención o de protección de las mismas. Bueno, gracias por su atención. Continuaremos tratando los siguientes videos el mismo tema. Ampliaremos las condiciones del medio ambiente y otros temas que consideramos importantes. Nos vemos.